El pulso del mercado se mantiene en torno a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las acciones y bonos se dan vuelta y anotan bajas generalizadas, por lo que el riesgo país se acelera cerca de los 550 puntos básicos, en medio de un mal clima global, donde las principales bolsas del mundo replican esta tendencia. La guerra en Medio Oriente ya lleva 4 días y se mantiene en la presión sobre Teherán, que responde con bombardeos a diferentes países de la región. En esta jornada el S&P Merval se da vuelta y baja 0,9% a 2.558.001,98 puntos básicos, mientras que en dólares recorta 1.742,51 unidades. Entre las bajas más significativas se destacan IRSA, menos 3,2%, Telecom, menos 3,1%, y Grupo Financiero Galicia, menos 1,6%. En la jornada previa, el Merval cayó un 0,7% en pesos, aunque subió un 0,2% en dólares CCL, cerrando así en un nivel de 1.757 puntos. El gobierno de España anunció este jueves el envío de su fragata más avanzada, la Cristóbal Colón, a Chipre en medio de la crisis desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní con misiles contra posiciones occidentales en la región. La fragata española operará junto al portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle y con buques de la Armada griega, integrando un grupo naval destinado a reforzar la seguridad en el Mediterráneo Oriental en un contexto de creciente tensión militar. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que Teherán no solicitará un alto al fuego ni considera necesario abrir negociaciones con Estados Unidos en medio de la escalada militar. El canciller sostuvo que su país ya dialogó con Washington en 2 oportunidades y que, según su versión, ambas instancias terminaron con ataques estadounidenses en pleno proceso diplomático. En ese marco, Araghchi advirtió que Irán está preparado incluso para una eventual invasión terrestre y lanzó un desafío directo: los estamos esperando. Mientras tanto, el gobierno iraní afirmó que la Guardia Revolucionaria atacó con drones al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo de Omán, en el contexto de los combates iniciados tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán y otras ciudades, ofensiva que derivó en la muerte del líder supremo Ali Khamenei y de altos mandos militares iraníes. Pasajeros de Milán, Tiflis, Budapest, Lárnaca, París, Múnich, Londres, Ginebra y Atenas llegaron a Israel este jueves, luego de la reapertura del espacio aéreo israelí. La medida se dio luego de la habilitación del Ministerio de Transporte israelí, de acuerdo con la situación de seguridad. Por ahora, los vuelos internacionales que llegan a los aeropuertos de Ben Gurión, Ramón y Haifa, solo pertenecen a aerolíneas locales, para el regreso de más de 100.000 israelíes varados en el extranjero. Si bien no hubo ni muertos ni heridos desde el reinicio del tráfico aéreo, uno de los aviones que llegó esa mañana se vio obligado a retroceder un minuto antes de aterrizar porque un misil balístico lanzado por Irán caía sobre Tel Aviv. Por otro lado, al despegar de Atenas, el piloto del AL, la Aerolínea Nacional de Israel, informó que se encontraban en el primer viaje de regreso a Israel. Este es un momento significativo y conmovedor para todos nosotros, tras 5 días de cierre de los cielos del país a los vuelos comerciales. Nos enorgullece traerlos de regreso a Israel, declaró. El Charles de Gaulle es el único portaaviones nuclear fuera de la flota estadounidense y el eje de la proyección militar francesa. Por orden del primer ministro francés Emmanuel Macron, Francia envió este jueves el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, Mar Mediterráneo. El buque de 42.000 toneladas dejó el Mar del Norte y se dispone a brindar apoyo en la frontera marítima entre Europa y Medio Oriente, luego de los ataques estadounidenses e israelíes y las múltiples respuestas de Irán, que llegaron incluso a territorios de la Unión Europea. En el último tiempo, Macron criticó en reiteradas ocasiones al presidente estadounidense Donald Trump, por haber intentado anexar Groenlandia. Sin embargo, en este conflicto vuelve a ofrecer apoyo al republicano. París intentará colocarse en la primera línea entre Europa y Asia, junto a Grecia y Reino Unido, que también enviaron apoyo militar a Chipre luego del ataque iraní con drones a una base aérea británica en la isla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debe participar personalmente en la elección del próximo líder de Irán y rechazó la posibilidad de que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ayatollah Ali Jamenei, asuma el poder en el país persa. En una entrevista con Axios, el mandatario sostuvo que no aceptará la sucesión del hijo del líder supremo iraní y planteó que Washington debe tener influencia en el proceso. El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán, afirmó.
Trump también comparó la situación con su participación en la política venezolana y aseguró que su administración debería tener un rol directo en la designación del nuevo liderazgo iraní. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy Rodríguez, en Venezuela, señaló durante la entrevista. La guerra desatada en Medio Oriente transita su sexto día y cada vez traspasa más fronteras. Ahora, la OTAN enciende sus alarmas, tras la agresión de Irán a Turquía sucedida el pasado miércoles. En este escenario, el secretario general del organismo Mark Rutte calificó el hecho de grave, aunque aseguró que ninguna de las naciones habla del artículo 5, que establece las condiciones de defensa mutua. Lo más importante es que nuestros adversarios vieron ayer que la OTAN es tan fuerte y tan vigilante, advirtió Rutte. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, señaló que si se prolonga el conflicto en Medio Oriente puede afectar la inflación, los mercados, la energía y el crecimiento, a la vez que alertó que la guerra pone a prueba la resiliencia económica mundial. Estas declaraciones se dieron en el marco de la conferencia Asia en 2050, celebrada en Bangkok. En su discurso, la titular del FMI brindó un análisis del escenario global afectado por la disputa bélica que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán. En ese sentido, afirmó que, esta semana, la resiliencia económica mundial se pone a prueba una vez más por el nuevo conflicto en Medio Oriente. El Papa León XIV difundió este jueves un mensaje en vídeo en el que pidió a los líderes mundiales que abandonen la guerra como forma de resolver conflictos y opten por el diálogo. El llamado se conoció mientras continúan los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya entraron en su sexto día. En el mensaje, el pontífice formuló una oración dirigida a los gobernantes del mundo y alertó sobre los riesgos de la carrera armamentista. Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan el coraje de abandonar los planes de muerte, expresó el Papa en el vídeo difundido como parte de sus intenciones de oración para el mes de marzo. Los principales índices de Wall Street operan a la baja este jueves mientras el mercado sigue digiriendo los impactos de la guerra en Medio Oriente. El respiro por el momento no se materializa en el precio del petróleo, que es el gran foco de atención. Si bien el crudo desaceleró el ritmo de suba de las primeras ruedas de la semana, este jueves vuelve a cotizar al alza y la cotización del Brent supera los $83 por barril. En Asia, los principales se recuperaron de una dura rueda del miércoles. El índice Kospi de la bolsa de Seúl subió 9,6% y recuperó parcialmente el desplome del 12,06% de la víspera, la mayor caída diaria de su historia. El Nikkei, de Japón, avanzó 1,9%, mientras que Shanghái y Hong Kong terminaron con alzas del 0,6% y 0,3%, respectivamente. Decenas de miles de personas abandonaron Teherán en los primeros días posteriores a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Según informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, cerca de 100.000 residentes dejaron la capital iraní y se dirigieron principalmente hacia el norte del país. El organismo explicó que el éxodo se produjo durante los 2 días posteriores al inicio de los ataques. De acuerdo con datos citados por la agencia de la ONU, entre 1.000 y 2.000 vehículos por día salieron de la ciudad, según reportes de la policía iraní. ACNUR también advirtió que la situación humanitaria en la región se deterioró de manera significativa en medio del conflicto, que ya acumula 24,6 millones de desplazados y personas retornadas en distintos puntos de Medio Oriente. Un ciudadano de Pakistán, acusado de planear el asesinato del presidente de Estados Unidos Donald Trump, expresó este miércoles que Irán lo obligó a participar de un complot. Así, negó una colaboración voluntaria con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y la justicia de Estados Unidos rechazó su alegato al sostener falta de pruebas. La información la dio el New York Times, luego de que el Departamento de Justicia acusara a Asif Merchant de intentar reclutar personas en Estados Unidos para el plan dirigido contra Trump y otros políticos estadounidenses en represalia por el asesinato por parte de Washington del comandante en jefe del cuerpo, Qasem Soleimani. Los precios del petróleo suben este jueves, extendiendo una racha alcista debido a que la creciente guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán interrumpió los suministros y los envíos, lo que llevó a algunos productores importantes a reducir la producción y a otros a tomar medidas para garantizar la seguridad del suministro. El crudo Brent sube $1,72, o un 2,1%, hasta los $83,12 por barril, su quinta sesión al alza. El crudo estadounidense West Texas Intermediate, WTI, sube $1,95, o un 2,6%, hasta los $76,61.
Los mercados petroleros se están ajustando y el gobierno chino les ha dicho a las refinerías de petróleo más grandes que suspendan las exportaciones de diésel y gasolina. La guerra desatada en Medio Oriente podría generar un nuevo foco de tensión en la industria global de chips. Así lo advirtió el diputado surcoreano Kim Yong-bae, quien alertó sobre la posibilidad de que el conflicto interrumpa el suministro de materiales clave para la fabricación de semiconductores. La advertencia llega en un escenario de máxima tensión en Medio Oriente, ya transita su sexto día y comienza a despertar preocupación entre los fabricantes de tecnología, particularmente en Corea del Sur, uno de los principales polos globales de producción de chips. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó telefónicamente con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la situación en Medio Oriente y ambos coincidieron en la necesidad de que el conflicto termine lo antes posible y de paso a negociaciones de paz bajo el marco del derecho internacional. El mandatario brasileño informó el contenido de la conversación a través de sus redes sociales, donde explicó que compartieron la preocupación por la escalada militar en la región. Conversamos en la tarde de esta miércoles, sobre la situación en Oriente Medio. Compartimos el deseo de que la guerra pueda llegar a su fin con la mayor brevedad posible y que las negociaciones de paz puedan iniciarse al amparo del derecho internacional, expresó.